Nosotros siempre iniciamos nuestras intervenciones manifestando la situación y la posición económica en que se encuentra nuestra provincia, fundamentalmente porque de eso debemos de partir para poder reclamar cada una de estas obras que nosotros estamos solicitando a través de resoluciones y de manifestaciones que hemos realizado en favor de que estas obras puedan desarrollarse en algún momento. Por eso parto reiterando que nuestra provincia, lamentablemente, porque no quisiéramos que fuera así como lo resalta la resolución, que en el momento en que la elaboramos, en ese informe, la provincia se posicionaba en la 6ª posición como la 6ª provincia más pobre del país, pero que en informes más actualizados estamos en la posición número 5, espacio que venimos discutiendo lamentablemente también con la provincia de Monte Plata, que cuando no es uno el 6 es el otro el 5 y cuando no es uno el 5 es el otro el 6. Esa es una situación bastante penosa y el tema del hospital provincial de nuestra provincia tiene una estrecha vinculación con el tema de la pobreza. No es posible disminuir los niveles de pobreza en nuestra provincia mientras nosotros tengamos un hospital que no puede ofrecer ni siquiera los mínimos servicios básicos de salud a los ciudadanos de nuestra provincia. Cabe resaltar que tanto el artículo 5 de la Constitución como el artículo 61 hablan fundamentalmente del tema de la dignidad y hablan fundamentalmente del principio de derecho a la igualdad. Y no hay igualdad no solamente en nuestra provincia, sino en un país donde aquellos quienes tienen posibilidades económicas tienen derecho y con dignidad un acceso a la salud. Y aquellos que no tienen la capacidad económica y que tienen deficiencias para poder sostener a cada una de sus familias o sustentar situaciones que se les presentan a ellos y a sus familiares, entonces no tienen el derecho y ese principio de igualdad que establece la Constitución cuando tienen que ir a los hospitales públicos en nuestro país. ¿Qué me preocupa en el caso del Hospital Público del Ceibo? Y espero que al final de nuestra intervención sea una preocupación también de muchos de los colegas que están aquí, porque de seguro pudiera pasar también en cada una de sus provincias. En el año 2013, las autoridades de salud de nuestro país, en ese momento quienes dirigían el Ministerio de Salud Pública, siendo una responsabilidad de ese ministerio la construcción de estos hospitales provinciales, prometió que para el año 2015 el Hospital Dr. Teófilo Hernández iba a ser terminado en ese periodo de 2 años. Lamentablemente han pasado más de 5 años y aún el hospital no se ha terminado. Pero ¿qué es aún más preocupante? Que durante esos 5 años el Poder Ejecutivo, cuando ha enviado el presupuesto nacional al Congreso para su aprobación, le ha asignado durante esos 5 años una partida a la construcción del hospital. Y puedo destacar los últimos 3 años. Por ejemplo, en el año 2015 hubo una partida de alrededor de 20 millones de pesos que aparece ejecutado por parte de los responsables de terminar el hospital. En el año 2016 aparecen 24 millones más que al final, y asistiéndonos nosotros de la OACEP aquí, vemos que también aparecen que han sido ejecutados esos 24 millones. Pero para el año 2017 hubo otra asignación de 24 millones de pesos y aparecen ejecutados unos 18 millones de pesos para el año 2017. Pero en este año 2018 se asignó en el presupuesto 41 millones de pesos más, que al momento no aparece ejecutado absolutamente nada, está en un 0%, por ende está paralizada la obra y la reconstrucción del hospital. Pero ¿qué yo quiero escenificar aquí? Que si sumamos esa cantidad de millones que hay ahí, que se han invertido y se han gastado supuestamente año tras año, estaríamos llegando a una cifra de más de 150 millones de pesos probablemente que supuestamente se han invertido en el hospital, pero nadie ha visto los avances que se han dado en el hospital a raíz de esa supuesta inversión que se ha hecho. Y reitero, no recae la responsabilidad directamente sobre
quienes elaboramos el presupuesto, quienes los aprobamos, la responsabilidad recae sobre quienes deben de hacer un uso adecuado de estos recursos y no sabemos qué está pasando ahí. O es la OISOE que está destinando los fondos para otras obras, o es la constructora que se le están entregando los fondos y no ha decidido hacer lo que tiene que hacer para terminar el hospital provincial. Yo quiero resaltar aquí algunas cosas que son las que nos han motivado a nosotros a hablar de la situación del hospital. Y voy a mencionar 3 casos que en lo que tengo como diputado, al ser casos que se han vinculado a mí y han sido prácticamente de personas a quienes le tuve afecto o le tengo algún nivel de afecto, han marcado mi paso durante ese año y tanto como diputado de la provincia del Ceibo. Y empiezo con un jovencito muy talentoso que teníamos en nuestra provincia, de nombre Capén Osoria, famoso porque hacía muchas artes a través de las redes sociales, se fue destacando y era muy querido por toda la población de nuestra provincia. Ese joven un día nos informó que se sentía mal de salud y que había ido al hospital, pero que ya se sentía mejor. Y fueron pasando los días y cada día que pasaba nos manifestaba la misma situación, que se sentía mal, pero que fue al hospital, le pusieron una inyección y ya se sentía mejor. En ese relajo pasó alrededor de 2 meses, donde le decían que él tenía una gripe, que tenía un virus, y para sorpresa nuestra, cuando él viene a Santo Domingo, va a una clínica con otras condiciones, ese jovencito salió que tenía un cáncer, que tenía leucemia. Entonces, ¿cómo una persona que tiene leucemia se le diagnostica, no, que tiene un virus, una gripe, que tiene cualquier otro tipo de situación? Pero me encontré otra jovencita. Ahí estábamos escuchando el testimonio y vamos a dar que él nos lo complete en nuestros estudios del diputado Jean Luis Rodríguez, que es diputado por la provincia del Ceibo. Y bueno, hemos visto lo que él plantea del hospital. El hospital del Ceibo lleva ya mucho tiempo en una supuesta reconstrucción. Agradezco, Jean Luis, que esté con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, Edith. Muy buenos días para ti y a todo el público que sigue de manera muy especial este espacio de la democracia, que creo que debemos de considerarlo de esa forma. Muchísimas gracias. Bueno, contabas de lo que está pasando con el hospital. A mí me gustaría que la gente que esté en sintonía, decirle primero un poco la situación del Ceibo, el número de población que tiene la provincia y desde cuándo comenzó esta reconstrucción del hospital. Doctor Teófilo Hernández, ¿cómo es el nombre del hospital? Bueno, en el caso de la provincia del Ceibo, estamos hablando de una provincia de más de 100.000 habitantes, donde durante muchos años hemos venido en un proceso involutivo, podríamos llamarlo, porque contrario a que la provincia vaya avanzando de manera sistemática con el paso de los años, lo que ha sucedido es lo contrario, es que la provincia, si uno conversa con personas ya de cierta edad que vivieron en los años 40, 50, 60, dicen que ese no es el Ceibo que ellos conocieron. O sea que el Ceibo de hoy es un Ceibo de mucho menos oportunidades que ese Ceibo de hace ya quizás 40, 50, 60 años. Y uno se ha preguntado, y yo me he hecho esa pregunta muchas veces, ¿qué está sucediendo con nuestra provincia? Y fundamentalmente yo entiendo que se debe a un tema de falta de apoyo de las autoridades, fundamentalmente del gobierno central, que es quien elabora los presupuestos, los envía al Congreso, y que al final son presupuestos que se aprueban no necesariamente con las partidas que deberían de aprobarse, y que uno como legislador tiene muy poca capacidad de variar eso, aunque debería ser todo lo contrario, que nosotros como primer órgano del Estado, como primer poder del Estado, deberíamos de ser quienes pudiéramos modificar, aprobar ese presupuesto de la manera que entendiéramos que es más conveniente para que haya una distribución más equitativa de los fondos públicos. El caso del hospital padece esa triste realidad, y es que durante los últimos años se han asignado una serie de partidas presupuestarias. ¿Cuánto dinero se ha chupado el hospital del Ceibo? Que no sea, porque yo he ido al Ceibo desde hace años y estoy mirando lo mismo. Yo manifestaba en esa intervención que fue en la Cámara de Diputados que son unos 100 millones de pesos ya ejecutados, pero para este año hay casi unos 50 más que habrán de ser ejecutados también, o sea que serían unos 150 millones de pesos al término de este año, más o menos. Ahora,
¿Qué preocupación nosotros tenemos? Que cuando usted va al hospital, ahí me dijo una vez, yo recuerdo una visita que hice, la directora del hospital me dice, mira, aquí hay 2 empleados que ellos vienen todos los días, o sea, 2 personas, de y la se la pasan constructora. ahí supuestamente construyendo y haciendo, batiendo arena. y se han quedado en un pasillo, por lo menos en ese momento, que hace unos 5 o 6 meses fue el momento del paso del huracán María, casi un año me imagino ya, que estuve allá, y recuerdo que ella me decía, mire, esto no avanza, o sea, tenemos ya 3 años, en ese momento 4 años. Sí, es de las obras más lentas que hay en el Las país. autoridades de salud prometieron en el 2013, que eran quienes tenían la obra en ese momento, luego pasó a la OISOE, que para el 2015 iba a estar terminado. Y estamos en el año 2018 Estamos en el 18, casi. rumbo al 19, y el hospital está igual, y con una ejecución presupuestaria alarmante desde la perspectiva de que tenemos un presupuesto asignado, supuestamente ejecutado, y la obra no avanza. Entonces, ¿qué es lo que estamos reclamando? Y le solicitábamos al presidente de la Cámara de Diputados que se creara una comisión que pudiera investigar qué está sucediendo, si es la OISOE que no ha hecho los desembolsos a la constructora, o si es la constructora que está recibiendo el dinero y no lo está ejecutando. Vamos a solicitar mediante libre acceso a la información, digamos, de alguna sugerencia que ya nos han hecho, para que nosotros poder tener la información ya de manera más terminada de parte de la OISOE, a ver qué es lo que está aconteciendo con respecto a esta obra, que es fundamental. Yo vivo diariamente. De la gente que tiene que salir, mujeres embarazadas, que Correctamente. salen de un campo, llegan al Ceibo y hay que mandarla para el MUSA. A mí me llamaron antes de ayer una persona y me dice, mira que aquí vino una joven que necesita una pinta de sangre para hacerse una cesárea. Y eso es un diario vivir a propósito de celebrarse el día hoy del embarazo en la adolescencia, de que jovencitas se le acerquen a uno en nuestra provincia y le digan, mira, yo fui al hospital y no me quieren hacer la cesárea porque no tengo una pinta de sangre. Y son cosas que son muy frecuentes. Yo mencionaba en la intervención nuestra un joven que le hicieron un mal diagnóstico allá, y cuando vino a la capital tenía cáncer y ya estaba muy avanzado y murió. Dios mío. Un joven muy amigo nuestro que yo le tomé mucho cariño, Capén Osoria, todo el mundo lo conocía en el Ceibo, una figura joven muy querida, y perdió su vida muy posiblemente porque allá no pudieron. O sea, no solo es que es precaria la infraestructura, también el servicio de salud. Por eso la especialistas. resolución, precisamente, Y la hablamos resolución de. fue aprobada. Exacto, ¿Qué fue cosita? aprobada. ¿Qué Nosotros tiene hablamos de la terminación del hospital, equipamiento del hospital, porque sin los equipos necesarios para hacer ese tipo, por ejemplo, de estudios, estudios muy, muy sencillos, básicos, de radiografía, ese tipo de cosas. Usted ve que hay muchas personas que llaman a uno para que uno lo traiga a la ciudad, para hacerse una serie de estudios que yo entiendo que en el siglo que estamos viviendo es imposible, y siendo la salud un derecho consagrado en la propia Constitución, es imposible que nosotros estemos a esta altura de juego no brindándole mínimamente las condiciones básicas de salud a una población, que es lo que está aconteciendo en el Ceibo. Que es lo Especialistas, que también está contemplado, y perdona, en la propia resolución, no tenemos. Allá, el más mínimo caso, un cardiólogo muy bueno, no sé, que la gente se sienta, ¿verdad? Confiada, no existe. Yo he traído, la semana pasada traje 2 jovencitos de nuestra provincia que tienen problemas cardiológicos. Tuvimos que traerlo acá donde un cardiólogo especialista, bueno, el doctor Víctor Atala, que es un agente del partido, muy amigo nuestro. Yo me valí de él y le dije, mira, quiero que tú por favor, me conozcas estos 2 casos que son, porque allá no hay quien pueda haber un caso de esa naturaleza. Entonces, esas son las cosas que nosotros estamos abogando que puedan corregirse con respecto al hospital. Yo recuerdo que el caso de una joven embarazada que tuvo problemas, la sacaron y murió en el camino al MUSA. El MUSA, que además es el hospital regional, que también está en reconstrucción. Ir al MUSA es ir a un almacén de gente. Igualmente, un caso, lo mencionaba también en la intervención, una sobrina de un buen amigo nuestro, Sandra Montilla, del Cruce de Pavón. Su sobrina dio a luz prematura, la mandaron al MUSA y el niño murió en el MUSA, la criatura, el bebé, vamos a llamarle así. Murió porque no existían las condiciones, tratamos de que lo recibieran en el NEI Arias Lora, pero hay un protocolo que está establecido por parte de las autoridades de salud, que creo que eso tiene que revisarse muy, muy necesariamente en este país. Ese protocolo hay que revisarlo porque impide que tú puedas hacer ese tipo de transferencias. O sea, si hay un hospital regional, tú no puedes
sacar una persona, por ejemplo, de un hospital provincial a un hospital, por ejemplo, en la ciudad. Entonces, si no hay condiciones en un hospital regional que no la hay, de usted atender ese tipo de casos, usted está permitiendo que siga aumentando en nuestro país la tasa de mortalidad infantil, que ya es bastante alta. Bueno, quisiera plantearte, Jean Luis, el tema de la cárcel, porque sé que hubo incluso protestas. La cárcel del Ceibo es una de esas viejas cárceles, que es una de las pocas que todavía queda bajo vigilancia militar, o sea, son los guardias que se encargan. La cárcel del Ceibo está a la entrada de la provincia. Cuando usted llega al Ceibo, que pasa el Liceo Sergio Augusto Veras, un poquito más adelante, después de una pequeña urbanización residencial, usted va a encontrarse con esa cárcel que es una instalación militar, la Fortaleza Palo Hincado. La Fortaleza Palo Hincado, cuidados por guardias, ya eso está descontinuado casi en todas las provincias del país. Se han dado reclamos de que la cárcel sea trasladada de sitio, se vive un profundo hacinamiento. Me gustaría saber rápidamente contigo cuál es la situación de esta cárcel ahora. La cárcel pública es una petición que durante muchos años han tenido nuestros ciudadanos. Recientemente la Cámara de Diputados acaba de aprobar una resolución de nuestra autoría donde solicitamos el traslado de manera inmediata de esta cárcel, fundamentalmente en dos aspectos. Uno, la ubicación de la cárcel. Está dentro de una zona residencial, colinda con una escuela donde hay niños entre 2 y 6 años de edad que estudian ahí y son parte de una tanda extendida, sí. O sea, que estudian bajo esa modalidad, y colinda, o sea, está la escuela y la cárcel, una prácticamente al lado de otra. Y otra escuela que está muy próxima también a la cárcel, donde de igual forma hay otros niños y niñas de nuestra provincia que asisten ahí. ¿Qué ha sucedido en algunas oportunidades en la cárcel pública? O se ha producido un incendio. Ustedes recordarán que no hace tanto tiempo hubo un incendio en la cárcel pública del Ceibo, y ustedes se pueden imaginar cómo estaban tanto los niños que asisten a esa escuela como, por ejemplo, los ciudadanos que viven también en esa zona residencial. Se han volado reos, por ejemplo, en algún momento tratando de fugarse y ese tipo de cosas, que no es algo muy común, pero sucede también. Y se han armado motines y tiroteos y ese tipo de cosas. Y allá los guardias resuelven matando. Correctamente. Cuando tienen un preso que se le escapa, no, ahí no es de que voy a ver si lo agarro vivo. Entonces imaginémonos eso en una zona residencial. Sí. Otro tema, Fortaleza, que tú lo mencionabas, está junto con la cárcel. Eso no es ni siquiera estratégico desde el punto de vista militar. Se supone que la fortaleza está en las afueras, en las montañas, ese tipo de cosas. No reúne esas condiciones. Entonces, otro tema, el nivel de hacinamiento dentro de la cárcel. Lo comentaba hace poco tiempo Uchi Lora, de que hubo 5 reos que murieron de tuberculosis, y fue confirmado posteriormente por el director de salud provincial de nuestra provincia. Que no hubo una nota de prensa de eso, por cierto. Exacto, fue algo que se dijo simple y llanamente en un medio, y los medios. Y en las redes algunas personas comentaron, pero no hubo de manera formal una nota de prensa. Pero me hablaban de que hace unos días murió otro reo precisamente de tuberculosis. O sea, hay un brote de tuberculosis en la cárcel del Ceibo. Aparentemente. Ahora, el nivel de hacinamiento, estamos hablando que una cárcel que se construyó para 165 reos, hoy tiene dentro de ella unos 900. Imagínense el nivel de hacinamiento que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Resolver un problema fundamental. El tema de la cárcel pública, sacarla del pueblo, es una instalación interesantísima. Nosotros estamos solicitando que se cree una universidad en el pueblo. Esa debería ser la ubicación de la Universidad del Pueblo. Yo quiero, así rápidamente, ya que hemos hablado de dos temas, el hospital y la cárcel, que son temas fundamentales, que pongamos el anuncio de República Dominicana Avanza y se Democratiza de la Presidencia respecto al Ceibo, porque cualquiera dice, me voy a mudar para el Ceibo, yo soy del Ceibo y dije, cualquiera coge para atrás. Vamos a ver el anuncio de cómo nos va, según la óptica gubernamental, y entonces hablar rápidamente contigo de este anuncio.
Ustedes, bueno, me quedé solo con parte de las bondades que tiene el Ceibo en este momento. Una de las cosas que me llamó la atención de este anuncio fue la parte de la carretera Ceibo-Miches. Ese anuncio está colgado en la página de la presidencia, es de ahora del 2018, y da una información que yo la vi hace años, que van a poner muro de gaviones en la carretera Ceibo-Miches. Se supone que esa carretera fue construida con muro de gaviones. Estamos hablando de una carretera que costó al país 694 millones de pesos, casi 700 millones, y que en el año pasado fue, el 2017, sí, cuando pasó la tormenta María, pasó eso que ustedes ven ahí. Miren la carretera, miren cómo terminó la carretera del Ceibo, o sea, espectacular la imagen, ¿eh? Eso es un tramo. Ceibo-Miches, ese es un tramo. Porque hay varios tramos que están así. ¿Qué pasó en esa carretera? Yo vi que tú presentaste como diputado una resolución pidiendo una investigación. ¿Esa resolución prosperó en el Congreso? ¿No prosperó? ¿Qué ha pasado? Si yo pude percibir el video de la presidencia, es un video que la mayoría de las tomas son en un dron. Ajá. Así de aéreo, como se hacen esas tomas, así de aéreo, le puedo decir que es la realidad de ese video, contrarrestándolo con lo que es la realidad o contrastándolo con lo que es la realidad de la provincia. Esa carretera, que la primera lluvia, porque recordemos que María no fue 694 millones de pesos. Yo solicité mediante una resolución que se abra una investigación. La resolución está dormida en la Secretaría General de la Cámara porque ni siquiera ha sido puesta en agenda por parte de la Secretaría Mira cómo lo General dice de la el Cámara de anuncio, Diputados. ahí lo puso el director, o sea, que repite ahora como propósito, lo que ya se supone que como propósito se cumplió, porque el muro de gaviones figura en el anuncio oficial de la carretera en otro video. Nosotros hemos dicho desde que sometimos esa resolución que ahí hubo un mal diseño, un uso inadecuado de los materiales que tenían que utilizarse para ese tipo de obras y no se tomaron las medidas del lugar para que un fenómeno que no fue tan fuerte, ustedes lo saben, porque si eso hubiese fue un temblor de 5 puntos y algo. ¿qué no pasaría? Y ahí viven personas a la orilla de esa carretera, en algunos tramos también de la carretera. Entonces nosotros entendemos que esa obra es una obra que tiene que ser revisada obligatoriamente por parte de las autoridades y que una investigación debe llevarse a cabo y nosotros vamos a solicitar todas las informaciones del lugar para llegar a feliz término con respecto a esa situación. Qué pena que la propuesta que hiciste no prosperara, vamos a ver, pero sería bueno saber qué fue lo que pasó. Esa obra está construida por una constructora que no es Odebrecht, por cierto. Constructora MOL, sí, porque ve a alguien diciendo que es Odebrecht. Hay gente que está diciendo que es Odebrecht, no es Odebrecht. Odebrecht construyó, Miches es Sabana de la Mar. Que está en muy buen estado, que hay que decirlo. Miches, Higüey, Punta Cana, todo eso. Pero en el caso, sí, porque el problema de Odebrecht era el robo y el soborno. Exacto, pero ellos construían bastante bien. Si hubiesen sido ellos, no estaría así. Esta era constructora MOL, que yo no sé de quién es, me mandaron una foto de un hombre. Molina Lluveres, esa es la abreviatura de MOL. Molina Lluveres. No sé quiénes son que tampoco. creo que hizo otras carreteras que también se... Hay 3, en la resolución nuestra, en la motivación, está una carretera en Puerto Plata, una en La Vega y una en Bonao, de costos similares y que actualmente presentan Molina Lluveres. Situaciones pues tiene una similares desgracia. también. Entonces, a ver qué está pasando con Molina Lluveres y su constructora MOL, porque oiga lo que dice, 3 más, o sea, 4 obras, y esta nos costó 700 millones de pesos. Vamos a ir a la pausa. Cuando regrese de esta pausa, estamos con las jóvenes de Profamilia. He tenido todo el tiempo esa imagen que ustedes ven, la imagen central de nuestra pantalla, recordando que hoy es el Día Internacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Nuestro país está en 5º lugar y hay que tratar ese tema.